Mi nombre es Carlos Javier Osorio, estudiante del programa Tecnólogo en Electricidad Industrial, y hoy voy a hablarles de la introducción de los motores eléctricos y su funcionamiento. Un alto porcentaje de la electricidad generada se utiliza para mover motores eléctricos. Para que estos funcionen bien se requiere saber qué tipo de mantenimiento requieren, las diferentes clases de motores, cómo hacerlo y las maneras de probar las diferentes fallas que se puedan presentar en cada tipo de motor. En este video hablaremos de los motores de acuerdo a su construcción básica y sus características de operación. Empecemos con el hecho más importante de todos los motores eléctricos. Cualquier motor es realmente un mecanismo convertidor de energía, proceso en el cual transformamos energía eléctrica en energía mecánica. La corriente eléctrica impulsa el eje del motor y el eje impulsa una carga mecánica y realiza el trabajo. También existen diferencias entre los motores. Una de las más importantes es que los motores vienen de distintos tipos de caballos de fuerza. A mayor cantidad de caballos especificados en la placa del motor, más poderoso será. Para tener claro el significado de potencia nominal de caballaje, debemos tener en claro otros factores, como por ejemplo torsión y trabajo. La carga impulsada por el motor puede rotar tal como lo hace un aspa de ventilador o un impulsor de bomba al mover aire o fluidos. La carga puede moverse en línea recta, tal como lo hace una correa transportadora o como el mecanismo que mueve la cabeza cortante de una fresadora. Pero como quiera que sea movida la carga, el eje del motor rota generando una fuerza giratoria llamada torsión. Una fuerza en línea recta o un alón o empuje ordinario puede medirse en libras o newtons, pero la torsión se mide de un modo diferente. Tomemos por ejemplo el caso de un motor que acciona un winche. Para levantar un peso de 50 libras, el winche debe alar con una fuerza vertical de 50 libras en línea recta. Pero ¿cuánta torsión tendrá que producir el motor? Eso depende del radio del tambor del winche. La torsión que produce el motor se mide multiplicando la cantidad de fuerza que realiza por la distancia que hay entre el centro del eje y el borde del tambor. En este caso, el borde del winche. Si el tambor del winche es de 3 pies de diámetro, en este caso su radio sería de 1.5 pies. Por lo tanto, el motor debería ejecutar 75 libras-pie de torsión para levantar el peso indicado. ¿Qué pasaría si se aumenta la carga a 100 libras? Un motor siempre responderá a un cambio en la carga, produciendo la cantidad de torsión demandada. En este caso, entonces el motor tendrá que generar 150 libras-pie de torsión para levantar este peso. Si las demandas de torsión están dentro de sus capacidades, moverá la carga. Ahora observemos la carga que un motor está impulsando. Un motor realiza trabajo cuando aplica fuerza para mover algo a través de una distancia. Así es como se define el trabajo mecánico. La fuerza en libra, newtons u otra unidad de medida por la distancia en metros, pies u otra unidad de medida que la fuerza mueve algo. Si un motor realiza torsión de manera que jala 50 libras por 10 pies de distancia, el motor ha hecho 10 por 50 o 500 libras-pies de trabajo. Si usted espera a que la carga se haya movido 20 pies, entonces el motor habrá hecho 1000 libras-pie de trabajo. Tenga cuidado de no confundir torsión y trabajo. Torsión es una fuerza giratoria que produce una cierta fuerza de empuje o de arrastre a una cierta distancia del centro del eje del motor. Trabajo
es la fuerza por la distancia en que una fuerza dada mueve algo. Ahora vamos a mirar dentro de un motor y ver cómo produce torsión y caballos de fuerza. Mecánicamente, todos los motores tienen solo dos partes principales. Una de ellas gira, incluye un eje y un rotor, y un cojinete sostiene el eje en cada punta. La otra parte es fija. Esta incluye el estator, el armazón y las placas laterales que sostienen los cojinetes. Tanto el rotor como el estator son esencialmente imanes, y esa es realmente la clave de cómo trabaja un motor. En un motor DC, o sea corriente directa, la corriente de las bobinas del rotor es invertida por la acción combinante de escobillas deslizantes en un conmutador. En un motor AC, o sea de corriente alterna, es aplicada a las bobinas del estator, haciendo que los polos estatores se inviertan automáticamente. Ahora veamos cómo está hecho un motor y por qué. La mayoría de los motores son pesados, pues tienen gran cantidad de material pesado, por lo general acero y cobre. El cobre en la mayoría de los motores se halla en forma de bobinas de alambre llamados devanados, y estos conducen la corriente que crean los polos magnéticos. En la mayoría de los devanados, la resistencia se mantiene tan baja como sea posible, pues la corriente que pasa a través de la resistencia produce calor, y como sabemos, el calor es el principal destructor de los motores. Puesto que el acero conduce el flujo magnético mucho mejor que el aire y permite establecer fuerzas magnéticas muy poderosas, usted encontrará gran cantidad de acero en un motor. Los motores se construyen prácticamente para que todo el flujo magnético sea conducido por el acero. Casi todo el armazón y la carcasa forman parte del campo magnético del estator. El único sitio donde el flujo debe cruzar por el aire es el espacio entre el rotor y el estator. Puesto que este espacio es un gran obstáculo, se conserva tan estrecho como sea posible. Otra razón por la cual el motor contiene tanto acero es que debe de haber un mínimo espacio de aire entre el rotor y el estator para que éste no haga fricción. El armazón debe ser fuerte, puesto que los devanados dentro de un motor están sujetos a fuerzas elevadas. Las fuerzas magnéticas dentro del estator y el rotor pueden de hecho forzarlos a cambiar de posición. Por eso los devanados son atados fuertemente para evitar cualquier movimiento que pueda sacarlos fuera de su campo de aislamiento. Los devanados del rotor también están expuestos a fuerzas centrífugas y usualmente son atados para evitar que estos salgan volando de su sitio de posición.